A los primeros geodésicos que llegaron al Ecuador les tomó casi 8 años cumplir con esta misión, y este largo periplo les permitió dejar un legado científico mucho más profundo, que se extendió gracias a un grupo de religiosos que, en nombre de la ciencia, los acogieron y apoyaron. Los jesuitas en Quito tenían un papel importantísimo, obviamente también eran una potencia económica. En el colegio de los jesuitas había mucho espacio y ahí los académicos hicieron las primeras mediciones en Quito en la torre de la compañía que se cayó en el 1868. Cuando Carlos María de la Condamine ingresó a Quito, no tenía nada. Sus maletas tardaron en llegar y cuenta en sus crónicas que fueron los sacerdotes jesuitas quienes lo invitaron a vivir en el Colegio San Luis. La larga estancia en la colonia y el dinero que no llegaba desde Francia le obligó a vender algunas de sus pertenencias, una actividad por la que fue acusado de contrabandista. Eso obviamente tuvo un impacto increíble en la ciudad porque todo el mundo quería vestirse como los franceses y entonces había gran demanda. Y cuando vino el piquete para cogerle y llevarle a la prisión, los jesuitas no dejaron entrar en el colegio jesuita, sino se pusieron ahí como un muro para que el señor de la Condamine quede fuera de problemas. Desde su llegada al Ecuador, los sacerdotes jesuitas contribuyeron notablemente en lo educativo, artístico y científico. En 1622 inauguraron en Quito la Universidad de San Gregorio, junto a la Iglesia de la Compañía de Jesús. Por estos pasillos se cultivó la ciencia y los primeros pensamientos libertarios de la Ilustración, lo que les costó su expulsión de las colonias españolas en el año 1767. La ciencia que los jesuitas enseñaban en ese tiempo todavía era una ciencia que se llama barroca, mientras que los geodésicos venían con unas novedades muy importantes desde el mundo científico. Ellos dejaron un barómetro, dejaron muchos instrumentos de medida que se colocaron en la torre de la iglesia e hicieron un reloj de sol para tomar las medidas, muy importante, que estuvo colocado en una de las terrazas del rectorado de la Universidad de San Gregorio. El reloj de sol se lo llevan a la Universidad Central y está en la entrada delante del teatro. En la sacristía de la Iglesia de la Compañía de Jesús, 2 cuadros recuerdan a uno de los expedicionarios de la primera misión geodésica, el cartógrafo y dibujante Jean de Moranville. Aficionado al arte y la arquitectura, Moranville fue uno de los franceses que se quedó en el Ecuador después de la misión científica. Y por ese amor al arte, cuentan los escritos, que falleció tras caer de un andamio mientras restauraba una iglesia cerca de Riobamba. Precisamente esta es la tierra de un estudiante jesuita que fue un pilar fundamental para la estancia de los franceses en la Real Audiencia, Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado es uno de los científicos más importantes de nuestro país de América. En Riobamba hay un colegio que lleva su nombre, un hermoso parque donde está su monumento. El cantón Pedro Vicente Maldonado, que está ubicado al noroccidente de la provincia de Pichincha, también le rinde un homenaje. Y en la Antártida se encuentra la base Pedro Vicente Maldonado, Centro Ecuatoriano de Investigación Científica. En el lugar en el que hoy se encuentra la biblioteca de Colta, estuvo la casa de la familia Maldonado, donde él residió durante su desempeño como alcalde de Riobamba. Y de hecho fue un lugar donde se congregaron algunos personajes en torno a Maldonado y lo que él irradió en el contexto de las investigaciones de la misión geodésica. Pedro Vicente Maldonado nació en Riobamba el 24 de noviembre de 1704. Fue uno de los principales colaboradores de la primera misión geodésica francesa. Además de político, físico y matemático, fue astrónomo, topógrafo y geógrafo. Bueno, Riobamba era una ciudad de importancia. Era una ciudad pues que tenía ya unos 10.000 habitantes, una sociedad notablemente jerarquizada, pero en el concierto de las ciudades andinas tenía una trascendencia por algunas razones. Una de ellas por la elaboración de textiles, por los obrajes,
Si bien ya había problemas económicos en este sentido, pues Riobamba alcanzó un cierto despunte, un cierto despegue que la posicionó como una ciudad de importancia frente a otras como Quito y Guayaquil. En este contexto, Maldonado realizó sus primeros estudios en Riobamba, una ciudad que estaba asentada más al sur de la urbe actual, en el cantón Colta. En este momento nos encontramos en Villa La Unión, que contiene las parroquias Colta y Cajabamba, que son herederas de lo que fue la antigua ciudad de Riobamba, destruida por el terremoto de 1797. Los orígenes de Riobamba se remontan a 1534, cuando Diego de Almagro funda Santiago de Quito en la llanura de Riobamba, antes llamada Ricpamba o Liribamba. Nos encontramos en la iglesia de Sicalpa Viejo, que en tiempos de la antigua Riobamba era un suburbio de la ciudad que comenzaba a crecer y que para el 18 ya mostraba un importante progreso. Bueno, los geodésicos estuvieron por Riobamba. De hecho, uno de sus asistentes fallece al caer de un andamio al construirse una de estas iglesias. Y de hecho, desde aquí se hicieron algunas mediciones y algunas salidas, especialmente hacia Chimborazo, que fue un punto de los que fue visitado en aquel tiempo. En 1718, Maldonado viajó a Quito e ingresó al Colegio San Luis de los Padres Jesuitas. En mayo de 1721, recibió el grado de maestro en la Universidad Gregoriana y regresó poco después a Riobamba para enseñar en el Colegio de los Jesuitas. Maldonado es la cabeza visible de la ilustración criolla quiteña en el siglo XVIII. Antes de la llegada de la misión geodésica, ya era un personaje notablemente adelantado. Hay que comprender que procedía de una familia adinerada, se educó con los jesuitas, recibió también educación de su hermano sacerdote y tenía acceso a una importante documentación, biblioteca, planos, mapas, conocimientos ya de geografía, de astronomía y de otras áreas. Aquí tenemos 5 retratos y ninguno de ellos coincide con el otro. Esto nos sugiere que la figura de Maldonado en gran medida es forjada e imaginada. No hay un referente cierto. Probablemente, como dije, hay un cuadro que perteneció a Juana Maldonado, a su única hija que entonces sobrevivió, pero se ha perdido el rastro de ese cuadro, probablemente se encuentre en Colombia. Y de allí, sin embargo, diversos artistas han tratado de graficar, de imaginar cómo pudo haber sido. Sin embargo, pues se lo recuerda así. Así está en el imaginario nacional, en el imaginario local. Es un primer americano con conciencia de americano. Y pues a la vez nos da una de las primeras imágenes ya complejas, ya elaboradas de lo que viene a ser la patria ecuatoriana. Viene a sembrar justamente, no solamente la cartografía, sino también estas representaciones que nos hablan ya de un inicio de una nacionalidad. De tal manera que cuando llega la misión geodésica se vincula a la misma en Esmeraldas y traba una especial relación de amistad con Carlos María La Condamine, a quien no solo aporta conocimientos, sino de quien recibe mucha información, muchas técnicas cartográficas, muchas referencias, mucha actualidad de lo que en ese tiempo era la ciencia en Europa. La ciencia basada en la revolución científica frente a la ciencia de América, que era pues la ciencia criolla o como se la ha llamado también la ciencia barroca. Yo creo que él descubrió a un tipo de un espíritu especial. La Condamine es un hombre del siglo de las luces, el gran siglo que va a contribuir, entre otras, a la Revolución Francesa, a cambiar la imagen de la sociedad, de pensar de una manera diferente. Y me parece que La Condamine descubre en Maldonado un tipo con mucha potencia, con mucha inteligencia. Era un matemático que se hacía, pero solo. Fue alcalde de Riobamba, gobernador de Esmeraldas y presentó varios proyectos viales. Uno de los más ambiciosos, comunicar la Real Audiencia de Quito con Panamá. Bueno, Maldonado tiene aportes de muchos sentidos. Quizá el más importante sea el intento de abrir un camino de Quito a Esmeraldas, que era fundamental en un tiempo en el cual las comunicaciones eran sumamente difíciles, sumamente precarias. Como gobernador de Esmeraldas, dedicó todos sus esfuerzos en ese sentido. Pero su aporte que más ha trascendido es la elaboración de la Carta de la Real Audiencia de Quito, donde se pueden conocer
el estado de la geografía entonces, el estado de la cartografía. Y se tiene un mapa que es muy de avanzada para su tiempo. Lo que tenemos aquí es una reproducción de la Carta de la Provincia de Quito, que es una obra de Pedro Vicente Maldonado, obra póstuma, puesto que se imprimió gracias a la Condamine en 1750. Esta Carta de la Provincia de Quito se grabó en España. Las planchas metálicas fueron elaboradas allá y fueron gestionadas para que vengan a Ecuador en el año 1947. Llegaron en el año 48 y fueron entregadas al municipio de Riobamba. Actualmente se conservan en el Museo de la Ciudad. Son 4 placas que se podían inclusive restaurar para elaborar una tirada de esta carta con las placas de originales. Su amistad con la Condamine le permitió viajar a Europa, donde colaboró con varios grupos científicos. Pero luego, pues, como parte de ese trabajo compartido, hacen su viaje hacia el Amazonas y terminan dirigiéndose a Europa, donde que este vínculo permite a Maldonado ser escogido como miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias de París, gracias a estos vínculos con la Condamine, pero obviamente gracias a su talento, a su formación, a sus notables aportes al conocimiento de la cartografía, la geografía, la botánica y otras ramas de aquí de América. Maldonado fue recibido por Felipe V de España, quien lo condecoró con el título de gentilhombre. En Londres fue invitado a la Real Sociedad Científica como uno de sus miembros, pero falleció antes de incorporarse. También es el primer latinoamericano miembro de la Academia de Ciencias de París. Sus restos fueron enterrados en el Templo de St. James en Londres, bombardeado en la Primera Guerra Mundial, y jamás regresaron al Ecuador. Esta fue la primera visita de un grupo de científicos franceses que llegó al Ecuador. 2 siglos más tarde, otro puñado de investigadores y aventureros regresó para confirmar los hallazgos de la primera misión geodésica. Pero se encontrarían con mucho más que ciencia. La cuencana que se enamoró del primer ministro francés. Fue una excelente compañera de un extraordinario hombre, porque Paul Rivet fue uno de los más grandes científicos, se considera como el mayor americanista y el fundador de la antropología en América. Uno de los arqueólogos más importantes del siglo XX se inspiró en Ecuador. Este es el encendedor del doctor Rivet. Ahí está con el monograma de Paul Rivet. 3 siglos más tarde, desde la cumbre del Chimborazo, una noticia que recorre el mundo. Los ecuatorianos tenemos en la cordillera de los Andes de nuestro país la montaña desde cuya cima se está más cerca al Sol, a la Luna y a las estrellas. El próximo sábado 29 de octubre, a las 9 de la noche, continúa la aventura geodésica, Misión Centro del Mundo.